Hola a todos nuevamente, bienvenidos a mi canal. En este capítulo vamos a explicar lo que son los arreglos o vectores en lenguaje C, y para ello voy a hacer uso de un pequeño algoritmo como siempre. Entonces vamos a suponer que nos están pidiendo calcular el promedio de edad de un salón de clases, y para este ejemplo vamos a suponer que el salón de clases está conformado solo por 4 alumnos. ¿Sí? Para hacer corto el ejemplo. Para poder recoger la edad de cada uno de los alumnos, pues si son 4, sin utilizar vectores tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que, pues aquí tenemos las 4 variables donde vamos a almacenar la edad de cada uno de los alumnos. Tenemos aquí una variable de tipo float para calcular pues el promedio, porque pues el promedio puede ser que no sea un número entero, por eso lo ponemos float. Y el total de alumnos, pues que hemos dicho que es de 4, también lo tenemos acá asignado en esta variable que se llama total alumno. Básicamente, entonces, fíjense, tendríamos que tener el siguiente algoritmo si no tuviéramos vectores. Pedir la edad de cada uno de los alumnos, y con scanf pues vamos a capturarla por teclado y a asignarla a cada una de las variables que creamos, para el alumno 1, para el alumno 2, para el alumno 3, para el alumno 4. Y el promedio, pues finalmente, es la suma de los 4 alumnos dividido en el total de alumnos. ¿Sí? Y lo mostramos en pantalla con un printf. Y aquí es porcentaje F. ¿Sí? Aquí aparece un pequeño concepto nuevo. Este punto 2 F es para que solo me muestre 2 decimales después de la coma. Si pongo solo porcentaje F me va a mostrar muchos más decimales, ¿de acuerdo? Y mostramos el promedio. Pero piensen ustedes lo tedioso que puede ser este algoritmo si por ejemplo fuera un salón de clase de 20, 30, 50 o más alumnos, o fuese otro algoritmo donde hubiese que capturar una muestra mucho más grande. Entonces vamos a ejecutar el programa así como lo tenemos. ¿Sí? Compilamos, que lo ejecutamos, y fíjense, digite la edad del alumno 1, vamos a decir que tiene 6 años, el alumno 2 tiene 8, el alumno 3 tiene 7, el alumno 4 tiene 5 años. ¿Sí? Números que aleatorios acabo de escoger. El promedio de edad del salón es de 6 años, ¿de acuerdo? Y se terminó el algoritmo. Entonces, esa sería la forma de hacerlo sin vectores. Voy a comentar este pequeño algoritmo. Y ahora voy a venir acá y voy a descomentar mi explicación o mi algoritmo que he preparado para vectores. Entonces, ahora, ¿qué es un vector? Un vector no es más que una variable, fíjense, que tiene un tipo así como puede ser entero, float o char, ¿sí? Que se llama en este caso edad alum, y que se denota de esta manera. Escribo el tipo de dato, le doy el nombre a la variable y aparecen los corchetes, y dentro de los corchetes decimos cuál va a ser el tamaño de ese vector. En este caso yo he puesto aquí una constante, así se denota una constante o se define una constante en lenguaje C, ¿sí? Con numeral define, que se llama alumnos, y le dije que tengo 4 alumnos. Esto que hace internamente en la memoria lo voy a mostrar aquí en un Excel. Lo que él hace, le dijimos que era un vector de enteros, y recuerden que un entero se compone de 4 bytes. Entonces, si esta fuera la memoria del PC, esta hoja Excel, pues aquí está mi primer entero. O sea, internamente el computador reserva memoria
de 4 enteros y lo hace de manera contigua uno detrás del otro, ¿sí? Entonces aquí está mi primer entero, acá está mi segundo entero, lo puse en otro color para que se puedan diferenciar. Aquí está el tercer entero y acá está el cuarto entero. Todas son variables enteros, variables de 4 bytes. Y en dirección de memoria, esta es la dirección 1, la que sigue, la 2, la 3, quedan en direcciones contiguas uno del otro y se diferencian en su índice. Entonces él internamente a este le dice que este es el índice 0 de ese vector, este es el índice 1, el 2 y el 3. Siempre se empieza en el 0. Los vectores, muy importante, siempre inician en el índice 0, ¿cierto? Si tenemos un vector de 10, en realidad va de 0 a 9. Si tenemos un vector de 5, va de 0 a 4, y así como lo acaban de ver acá. Este vector que es de 4 va de 0 a 3, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí estoy creando mi vector. Voy a comentar estas dos funciones, porque ya voy a empezar a hacer los algoritmos con funciones para que vayamos aplicando lo que hemos visto. Entonces fíjense ustedes acá, yo he creado una función que me permite ver la dirección de memoria de cada una de las posiciones del vector o del arreglo. Se pueden llamar vectores o arreglos, ¿de acuerdo? Son los nombres más comunes con los que se le llama a este tipo de variables. Entonces miren, acabo de crear una función aquí que se llama ver direcciones, que recibe como parámetro el arreglo, ¿sí?, que es de tipo entero, y la cantidad de posiciones que tiene ese arreglo, ¿sí?, que pues para mí es la cantidad de alumnos. Y con un for sencillamente lo que voy a hacer es un for que empieza desde 0 hasta la cantidad de posiciones que tenga el arreglo, que son cantidad de posiciones igual a cantidad de alumnos para este ejercicio en particular. Vamos a imprimir en pantalla la dirección de edad alumno, y aquí edad alumno es el nombre del vector, y aquí le pongo el índice. Entonces es, y acá porcentaje P para ver su dirección de memoria, y le paso la i que va con este índice, ¿cierto? O sea que cuando en el for la i vale 0 voy a imprimir la dirección de la posición 0 del arreglo, y cuando valga 1 la 1, y así sucesivamente de 0 a 3. Y por otro lado voy a imprimir la dirección de memoria de esa posición. ¿Cómo lo hago? Pues con el ampersand, recuerden, la clase de punteros, y digo, quiero la posición de memoria de este arreglo, perdón, quiero ver la memoria, la dirección de memoria de este arreglo en su índice i, es decir, en donde vaya el for. Cuando i vale 0 veo la posición de memoria del índice 0, cuando i valga 1 pues la del 1, y así sucesivamente. Y este printf sencillamente es para poner una línea ahí después de que termine el ejercicio. Y veamos que les dije que los vectores o arreglos quedan declarados, sus posiciones de memoria es una contigua a la otra. Eso es lo que quiero mostrarles. Entonces compilemos acá nuestro algoritmo. Aquí invocamos esta función y le pasamos por parámetro el array, ¿cierto?, y la cantidad de alumnos que tiene. Y lo ejecutamos y fíjense, aquí vemos la posición 0, 1, 2 y 3. Y miren, en hexadecimal, recuerden que las direcciones son en hexadecimal. Esta es la 10, 4 bytes después, 4 bytes, 1, 2, 3, 4. Está el siguiente entero del arreglo, aquí está en la posición 14, y así sucesivamente. Recuerden que esto está en hexadecimal, tienen que sumarle a 14 hexadecimal, le suman 4, pues da 18, a estos 18 le suman 4 en hexadecimal, les da 1c. Entonces está clarísimo que están contiguos el uno del otro.
Ahora, fíjense que tengo ahora aquí dos funciones más. Una función que se encarga de pedir las edades para que ya no tenga que escribir 4 veces el printf con el scanf, como lo vimos al principio del video. Esta función pedir edades está hecha acá. ¿Cómo funciona? Le paso por parámetro a la función, le digo que va a recibir un arreglo, ¿sí? Y le mando también el tamaño o la cantidad que tiene ese arreglo. Y igual, siempre los arreglos normalmente se recorren con un for. Entonces hago un for que va desde 0 a la cantidad máxima que tiene ese arreglo y pongo las dos instrucciones. En una digite la edad del alumno y acá le pongo la i para que me diga digite la edad del alumno 1, la del alumno 2, la del alumno 3 y me la vaya poniendo dinámicamente de acuerdo al valor de la i, ¿cierto? ¿Por qué i más 1? Para que no diga alumno 0, diga cuando i vale 0, pues 0 más 1 es 1, cuando i vale 1 me da la del alumno 2, porque ya les dije que los vectores empiezan desde la posición 0. Entonces por eso la i mía empieza en 0, pero aquí le sumo 1 para que cuando muestre este mensaje se vea más coherente. Y aquí con el scanf pues vamos recogiendo la edad de cada uno de sus alumnos y fíjense cómo lo hacemos. Nos paramos en el vector o arreglo y le decimos, pero nos paramos en la posición inicial o en la posición donde vaya la i. Como i está arrancando en 0, pues voy en orden capturando las edades a medida que voy avanzando en el array. Correcto. Entonces esta es mi función. Miren, ya quedó mi función que pide las edades. Esta es la forma correcta como se hace un algoritmo. Cada proceso se hace en una función para que todo sea más fácil y más organizado. Y después de haber capturado las edades, lo que sigue es calcular el promedio. ¿Y cómo lo calculamos? De la misma manera. Y fíjense que aquí cambié en la función la manera como paso el array, porque si ustedes lo pueden encontrar así con este asterisco, ¿sí? O lo pueden encontrar así, con estos corchetes, ¿de acuerdo? Entonces igual, pasamos el arreglo que queremos recorrer para calcular el promedio, la cantidad de alumnos que tiene para saber hasta dónde va a ir el for. Volvemos y ponemos nuestro for, y ahora lo que decimos es esta variable de tipo float, que la tenemos aquí dentro de la función, float porque ya les dije que puede ser que el promedio de edades no sea un entero, entonces lo ponemos como una variable float y decimos esto empezó en 0 y ahora a medida que vamos recorriendo el arreglo, entonces decimos le vamos sumando a este que estaba en 0, le voy sumando lo que tenga el arreglo en cada una de las posiciones, lo que tenga en la posición 1 cuando i vale 0, lo que tenga en la posición 2, 3 y 4 a medida que la i va aumentando dentro del for. Este más igual es la forma como este señor va diciendo a lo que tiene esta variable le va sumando el contenido de cada una de las posiciones del arreglo. Otra forma de haberlo hecho era así, por si no lo ven claro, entonces digo ok, el promedio es igual al promedio más lo que tenga el array en la posición i, y la i va incrementando, y así voy sumando acá, voy sumando. A mí me gusta más esta forma, pero aquí se les dejo comentar la otra para que lo tengan presente. Y al final pues decimos que el promedio es igual a lo que ya acumulé aquí en la suma dividido la cantidad de alumnos, y con este printf mostramos ese promedio y vuelve a aparecer aquí el punto 2f, ya saben para qué es, cierto, para que no me muestre más de 2 decimales. Si le ponen punto 3 pues le va a mostrar 3 decimales y así. Y ese es nuestro algoritmo. Miren cómo se ve de chévere el main, cómo se ve elegante.
únicamente llamando a funciones, 3 funciones. No tenemos aquí regados un montón del net de código porque para eso hicimos funciones. Si tenemos un problema en el cálculo del promedio, eso lo corregimos acá. Sabemos que el otro fragmento del código que era el de pedir edades está correcto, y así es mucho más fácil para los programadores poder hacer gestión o dar soporte sobre sus programas, sobre todo cuando son programas ya bastante grandes. Entonces miren cómo es de útil el tema de vectores cuando se van a recolectar variables, digamos ya una gran cantidad de variables del mismo tipo, para no tener que declararlas así una a una como las hicimos en el primer algoritmo. Pues lo más correcto, idóneo, es declarar un vector. Compilemos y ejecutemos, ¿sí? Y fíjense, mi primera función me mostró las direcciones, ¿cierto? Que fue lo que vimos. Ahora digitemos la edad del alumno 1, decimos que tiene 8 años, el alumno 2 decimos que tiene 9, el alumno 3 decimos que tiene 5, y el alumno 4, no sé, digamos que tiene 10 años. Al final tenemos un promedio de edad de 8 años con 2 decimales, ¿sí? Por el porcentaje .2f que ya vieron. Y así hemos terminado nuestra clase de arreglos o vectores. Espero que les haya gustado, que sea de su agrado, que sea de su utilidad. Por favor, siempre recomiendo ir a la teoría. Nos vemos en la siguiente